Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, José Reyes. Está listo para su programación. Sí, aquí estamos ya, nos encontramos listos. ¿Cómo amaneció este día? Por gracia de Dios, muy bien. Bien extrañado de este clima, porque aquí por el área de la iglesia está bien nublado, pero allá por mi casa está bien soleado. Cambia el tiempo, ¿verdad? Sí. No, bueno, pues gracias a Dios que nos da de todo, ¿verdad? Así es, sí. ¿Y ustedes cómo se encuentran por ahí? Bien contentos, bien bendecidos aquí con esta obra del Señor y pues y bien contentos porque está también usted ya en línea y en casa abierta para que usted le comente al pueblo toda su enseñanza. A ver qué es lo que nos trae hoy el Espíritu Santo. Buenos días, mis queridos hermanos que nos escuchan por medio de la radio, por medio de Facebook, por medio del internet y por todos los medios por los cuales llegamos a ustedes gracias a este ministerio de la radio Unidos por Cristo y María. Y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. He estado pensando, porque todos los jueves, ya ven, pues hemos tratado temas diferentes y digo yo, bueno, vamos a ver de qué les vamos a hablar ahora. Pero como hemos dicho que vamos a estar tomando cafecito en las mañanas, los jueves a las 9, así es que aquí tengo yo mi cafecito. Ojalá que tenga usted el suyo para que podamos tomar café. Yo no sé cómo me han pedido que le dé nombre al programa. A veces digo yo, bueno, tomando café con el diácono José, podría ser un nombre. Otro salud con el café. Saludo con el café. Otro podría ser conversando con Dios. Porque en realidad, pues, la teología, fíjese usted, la teología quiere decir teo, Dios, logía, estudio, el estudio de Dios. Cada vez que hablamos de Dios, cada vez que estudiamos las Escrituras, cada vez que profundizamos en nuestra fe, estamos haciendo teología. Entonces, no sé, sugieran ustedes, sería bueno que ustedes sugirieran el nombre de este programa también y que nos lo hagan saber. Y ahí vamos a ver qué dice el Espíritu Santo con respecto al programa, pues qué nombre le vamos a poner para tener una identificación, ya que se ha hecho ya un programa regular de todos los jueves a las 9 de la mañana aquí con ustedes. Así es que a poner esas sugerencias en Facebook, llame a la radio para que anoten su sugerencia para qué nombre le podemos poner a este programa. El día de hoy vamos a continuar. Habíamos empezado a hablar la semana pasada de la... déjeme ir salgo de acá, acá estamos. Habíamos hablado la semana pasada de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y de los 7 dones cubrimos los primeros 5. Y decíamos ahí pues de que los dones del Espíritu Santo son derramados en cada uno de nosotros durante nuestro bautismo. En el bautismo el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y deposita todos los dones. Y ahí en adelante depende de cada uno de nosotros el desarrollarlos, el descubrirlos, el poder hacer algo con ellos. Y así yo creo la analogía de cuando le hacen un regalo a usted, por ejemplo, que viene muy envueltito con su chonguita y muy bonito el regalito. ¿Qué hace usted con ese regalo? ¿Lo deja así sin nunca abrirlo? Pues creo que no. Creo que todos abrimos el regalo porque queremos descubrir qué hay adentro y cuando lo descubrimos lo ponemos en uso. Así son los dones del Espíritu Santo también. Son esos regalos que el Espíritu nos ha dado, que tenemos que descubrirlos, tenemos que abrir esas cajitas y ponerlos a trabajar. Habíamos hablado pues del don de la sabiduría, que la sabiduría, dijimos, no se refiere tanto al conocimiento intelectual, sino a la manera de vivir, cómo vivir nuestra vida.
Habíamos hablado del entendimiento, del don del entendimiento, que es aquel que ilumina a la inteligencia, pero que es la que le da el sentido más profundo a la palabra de Dios. El don del entendimiento es para entender la voluntad de Dios, la palabra de Dios, más bien dicho, para entenderla de una manera más profunda. El don del consejo es aquel que nos permite orientar a los demás, ¿verdad? No necesariamente en decirles que tienen que hacer lo que yo quiero que hagan, no. Es tratar de ayudar a la persona a descubrir la voluntad de Dios en sus vidas. De ese es el consejo. El don del consejo es ayudarle a la persona, no decirle cómo debe de hacer las cosas, porque a veces nos gusta dar consejo cuando no nos lo piden. Primero, damos consejo cuando no nos lo piden, y luego que a veces el consejo que damos es únicamente mi propio egoísmo, mi propia soberbia, mi propio orgullo, el que quiere que los otros hagan lo que yo quiero que hagan. Entonces, mucho cuidado con el don del consejo. Siempre hay que pedirle al Espíritu Santo la luz para poder dar ese consejo. Hablábamos también del don de la fortaleza. Y la fortaleza es aquella que nos permite soportar las dificultades diarias, nos permite pasar por todas las situaciones de nuestra vida diaria. Ese es el don de la fortaleza. Sí, es cierto que a veces tenemos situaciones muy fuertes donde necesitamos mucha fortaleza, pero también el don de la fortaleza es para pasar por todas las cosas cotidianas o diarias que tenemos a lo largo de nuestra vida. El don de la ciencia es el don del entendimiento, ¿verdad? El entendimiento tiene que ver con el don con las cosas celestiales, y la ciencia está más relacionada con las cosas de este mundo, ¿verdad? Para poder nosotros entender las cosas de este mundo, la ciencia. Y fíjense que aquí hay un gran error, mis hermanos. Muchas veces creemos que la ciencia y la fe se contradicen la una a otra. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que la ciencia es lo que prueba y necesitamos de los hechos, no de cosas que no podemos ver. Y la fe no necesita explicarse nada. Yo creo aún en aquellas cosas que no pueda ver. Entonces mucha gente cree que hay una contradicción entre la ciencia y la fe. Pero cuando uno analiza muy bien la ciencia y la fe, nos damos cuenta que no hay ninguna contradicción, que la ciencia complementa a la fe, que la fe es superior a la ciencia, pero la ciencia complementa, suplementa a la fe. Pero que para los que creemos no hacen falta pruebas. ¿Por qué? Porque la fe, lo que es creer, no necesita ser probado, ¿verdad? Y entonces nos quedaban dos dones que no cubrimos la semana pasada. Estos dones son el don de la piedad y el temor de Dios. El don de la piedad perfecciona el amor fraterno y nos permite reconocer al prójimo como imagen de Dios. Fíjese, tener piedad es perfeccionar el amor fraterno, el amor por los demás. Este martes pasado les compartía una experiencia que me ocurrió el viernes. Iba de camino a las montañas en un paseo que tuvimos con mi familia. Y créanme, lo que yo hago un gran esfuerzo por hacer lo que el Papa Francisco nos dice, que hay que trabajar en nuestra propia santidad, dando pasitos pequeños. Y uno de los pasos pequeños que doy todos los días es no enojarme cuando voy manejando. Y no enojarme, no importa lo que otro motorista, lo que otro vehículo, lo que otra persona haga en la carretera, que me haga a veces que me moleste. No importa lo que hagan, no les voy a hacer saber que me molestaron. Entonces, el viernes me sucedió una experiencia, digamos que pudo haber terminado en tragedia. Ya íbamos para las montañas,
cuando, y la calle estaba mojada, pues porque el viernes llovió casi todo el día. Íbamos a la velocidad, pues prudente, no íbamos a exceso de velocidad ni nada. Cuando de un lado de la carretera estaban una motocicleta y un carro esperando pues su turno para cruzar a la izquierda, pero éramos una gran fila de carros, no había manera de que ellos pues todavía pudieran entrar. Entonces el de la motocicleta viene y se sale y se para enfrente mío, para la motocicleta y le da permiso al otro, al carro, que quizás andaban juntos, y le da permiso. Hermanos, yo tuve que frenar de una manera que el carro se deslizó y el carro logró parar media pulgada antes de la motocicleta. Y el motociclista ni cuenta se dio de eso, de que por poco, de que sí, así, a media pulgada, casi que lo podía tocar, pues, al motociclista. Y en el momento dije yo, Señor, dame amor, dame piedad, este don del que estamos hablando. Dame piedad para no decir nada, para no hacer nada, ni siquiera tocar el claxón, como le llaman ustedes, nada. Créanme que no me faltaban las ganas, la sangre me hervía y me daban esos grandes deseos hasta de bajarme del carro y decirle, pero ¿qué está pensando, hombre? Tenga un poco más de sentido común. Me hubiera gustado decirle todo eso, pero decía yo, no, Señor, tengo que trabajar en mi propia santidad. Tengo que trabajar en esta piedad, perfeccionando el amor fraterno. Hermanos, no les digo que no me enojé, pero sí les digo, pude ejercer la piedad y pude trabajar, como dice el Papa Francisco, en cosas pequeñas para mi propia santidad. Porque es en esa vida diaria, mis hermanos, donde nosotros podemos trabajar en nuestra propia santidad, en las cosas pequeñas. No es fácil, porque no es fácil. Todavía mi yerno, ellos iban en el carro de adelante. Todavía mi yerno me dice cuando llegamos a la montaña, me dice, oiga, suegro, me dice, pero es que usted debía de haberle dicho algo. Le digo yo, no puedo, estoy trabajando, porque si le hubiera dicho algo, lo hubiera dicho enojado y a lo mejor lo hubiera tratado de ofender, pues, y no, yo tenía que trabajar porque estoy consciente de ese esfuerzo que estoy haciendo en mi vida para trabajar en mi propia santidad, que no es fácil, pero el don de la piedad, mis hermanos, perfecciona el amor fraterno y nos permite reconocer al prójimo como imagen de Dios. En ese momento yo tuve que decir, Señor, este señor que maneja la motocicleta es hijo tuyo, es creado a tu imagen y semejanza y tú tienes amor por él. Perdóname que me haya enojado, perdónale a él el error que haya cometido y amémonos los unos a los otros. Y dice, de esa manera, cuando ayudamos a los demás, no lo hacemos solo por compasión, porque nos duele su miseria o sus problemas. Lo ayudamos porque reconocemos la inmensa nobleza que ellos tienen. Todos somos hijos de Dios, todos. Aún aquellos que cuesta amarlos, aún aquellos que son difíciles de carácter, aún ellos son imagen de Dios. No puede ser que vivan mal, que estén sufriendo, que no tengan lo necesario para vivir. Pidamos al Espíritu Santo que derrame todavía más este don en nuestros corazones para que podamos valorar de esta manera a los demás. Valorar a los demás. Así nadie será un enemigo, un competidor o una molestia. Todos nos parecerán realmente sagrados, porque contemplaremos en ellos la imagen de Dios. Papa San Juan Pablo II dijo en una ocasión, todos los bautizados, fíjese, todos los bautizados, es decir, usted, yo y todos los que hemos recibido el bautismo, todos los bautizados somos llamados a ser
caricias de Dios para los demás. Cuando yo oí eso por primera vez, ya hace muchísimos años, me causó una gran impresión, porque dije yo, nunca me había puesto yo a pensar en esa forma, en esa manera, que yo como bautizado tengo que ser caricia de Dios para los demás, que los demás se sientan acariciados por Dios y no abofeteados por el enemigo, no arañados por el enemigo. Entonces, eso me hace pensar muchas veces en cómo debo yo tratar a las demás personas, cómo debo comprender a las demás personas y cómo debo de tenerles mucha paciencia y mucha piedad, mucha piedad. El Espíritu Santo derrama este don para que podamos vivir a fondo nuestra relación con los demás. Es decir, el don de la piedad se refiere a cómo nosotros podemos vivir el amor fraternal. Ámense como yo los he amado, decía Jesucristo. Amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Voy a tomarme otro cafecito, pero quería ver pues si habían algunas preguntas por ahí. Ahí nuestros amigos que nos comparten en Facebook, que son los que están poniendo preguntas o están con nosotros. Guillermo pide que Dios nos dé ese don de la piedad. Y sí, Guillermo, hay que pedirle el don de la piedad a Dios. Hay que pedírselo al Espíritu Santo para que podamos ejercitarlo. Pero fíjese muy bien, también debemos de estar conscientes cuando no lo hemos ejercitado y en ese momento reconocerlo y pedir perdón, pedirle perdón a Dios. Me sucedió otra anécdota, esto ya hace varios meses, probablemente incluso hace más de un año. Aquí cerquita de la parroquia iba yo en mi carro, cuando otro carro pues se metió sin siquiera poner la vía y igual por poquito le golpeó. Entonces, mi primera reacción fue de enojado, nada más decirle, hombre, pero tenga cuidado, y levanté las manos así, ¿verdad? Y él me vio, y desde ese momento se hizo a un lado, me dejó pasar y me empezó a seguir. Bien de cerquita, muy enojado. Llegamos a un semáforo y yo me hice a un lado para que él se pusiera a la par. Cuando él bajó la ventana y yo bajé la mía, él esperaba que yo empezara a insultarlo, Y en ese momento nada más le dije, hermano, le pido perdón por haberme enojado con usted. Le pido perdón por la manera como yo reaccioné. Espero que tenga usted un día muy bendecido y que el Señor lo bendiga en este día. Y le pido su perdón. El Señor se me quedó viendo que no hallaba qué hacer y entonces solo me dijo, muchas gracias, perdóneme usted a mí también. Y los dos seguimos por nuestro camino. Oiga, me sentí, no tengo ni palabras cómo poderle explicar cómo me sentí, pero dije yo, ay Dios mío, si tan solo yo pudiera hacer esto todos los días, si tan solo yo pudiera perfeccionar la piedad en mí, si yo tuviera esa fortaleza de saber reconocer cuando yo no soy una caricia de Dios para los demás. Cada uno de nosotros tiene que reconocerlo, mis hermanos, cuando no somos caricia de Dios para los demás, reconocerlo y pedir perdón. Yo ese día reconocí que no había sido caricia de Dios para ese señor. Y hasta después me vienen los pensamientos, y yo qué sé qué preocupaciones andaba él, qué sé qué lo motivó a lo mejor a meterse. Los dos íbamos a cruzar a la izquierda y él se tuvo que meter porque ya era, somos muy prestos para juzgar a los demás sin saber qué es lo que está pasando por sus vidas. Entonces, ahí es donde digo yo, mis hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de piedad para perfeccionar el amor fraterno, ¿verdad? Vero
está con nosotros. Gracias por sus bendiciones y gracias por acompañarnos. Ya tenía días de no verla con nosotros. Bueno, que yo ya tenía días también de no estar aquí, pero qué bueno verla con nosotros. Y Elizabeth dice, qué maravilloso es ese don. Claro que sí. Todos los dones del Espíritu Santo son maravillosos si nos ponemos a verlos en nuestra propia vida. Pero como les dije al principio, mis hermanos, tenemos que descubrirlos y tenemos que desarrollarlos. No debemos de tenerle miedo a los dones. Debemos de ponerlos en práctica. Debemos de ponerlos en práctica. Bien. Vamos a ver, ahora viene el temor de Dios. El último don del Espíritu Santo es el santo temor de Dios. Pero fíjese que esto no tiene nada que ver con miedo. Temor de Dios no quiere decir tenerle miedo a Dios. Miedo le tenían a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque consideraban que Dios era un Dios castigador, omnipotente, ¿verdad? Así lo consideraban, aunque no era así, pero así lo miraban. Y entonces, temor de Dios no quiere decir tenerle miedo a Dios, no. ¿Por qué? Porque en el amor no hay lugar para el miedo. Si hay amor, no hay lugar para el miedo. El amor perfecciona, el amor perfecto elimina el temor. El santo temor de Dios es la capacidad de reconocer que Dios siempre es infinitamente más grande, que sobrepasa por todas partes y que nunca podremos abarcarlo. Es reconocer que Dios es infinitamente más grande. El amor nos permite descubrir a Dios muy cercano, muy lleno de ternura, muy lleno de amor, ese Padre amoroso que siempre está listo a perdonarnos. Pero ese santo temor nos permite reconocer que nuestro amor nunca puede agotar a Dios ni poseerlo completamente, ya que Él es el infinito, el inabarcable, que está por encima de todo. Fíjese que ese don nos permite, dice el Papa Francisco en su encíclica La alegría del Evangelio, que un día de estos a lo mejor vamos a, aquí se las pongo, mire hermano, esta no es encíclica, es una carta apostólica del Papa Francisco que se llama La alegría del Evangelio. En una de las cosas que escribe el Papa Francisco ahí, dice que Dios no se cansa de perdonarnos, que somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Dios es misericordioso. Dios es tan grande que su capacidad de perdonarnos nunca va a terminar. Somos nosotros los que a veces creemos, no, si es que lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Y por el contrario, Dios es amor y cuando hay amor hay perdón. El temor de Dios es estar consciente de que Dios es mucho más grande de lo que yo puedo, que Dios nunca va a tener, nunca voy a poder alcanzar todo ni abarcar a Dios, ¿verdad? Porque Él es infinito, que está por encima de todo. Este don del temor de Dios nos permite recordar que nunca dejamos de ser sus criaturas, es decir, que nunca dejamos de ser sus hijos, que nunca dejamos de ser creados por Él. Y nos ayuda a ser muy cuidadosos para no ofender a Dios. Ahí es donde viene el temor a Dios, que reconocemos que Dios es tan grande que el temor que nos da es a no ofenderlo, para no desagradarlo con nuestra conducta, porque Él es santo. Él es santo. Por eso en el Padre Nuestro, esa oración perfecta que Cristo nos enseñó, dice, santificado sea tu nombre. Fíjese que ahí no le estamos diciendo, te doy permiso que tu nombre sea santo. No, es que estoy reconociendo que el nombre de Dios es santo y que me debe de dar temor, este temor de Dios, ese don del Espíritu Santo, que me debe de dar temor, ofender el nombre de Dios. Por eso es que dice que no hay que usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad, mis hermanos? Así es que
Bueno, qué bueno que estamos este día. Ahorita pues dice por acá Imelda, muchas gracias Imelda, dice mil gracias por sus enseñanzas, gracias al Espíritu Santo que nos permite estar con ustedes, gracias a Dios, gracias a Jesucristo que está con nosotros. Ahí como que tenemos un amigo que está un poco resentido, ¿verdad? Está un poco resentido, dice que los estoy engañando, así es que pidamos mucho por él. Él no es capaz de poner su nombre, sino que pone nada más por Cristo. Amén, ¿verdad? Resistan, no se vacunen, salgan de ahí. Pidámosle a Dios que perdone a nuestro hermano que está ahí o nuestra hermana, porque no sé si es hombre o mujer. Pidámosle que lo perdone o la perdone, ¿verdad? Que no le tenga en cuenta pues las cosas que esta persona pues está sufriendo. No sabemos qué es lo que le sucede, así es que bueno, pidámosle perdón por él, ¿verdad? Elizabeth, muchas gracias, dice, nunca me cansaré de pedir perdón a Dios y agradecerle por todas sus bendiciones. Así es, a Dios nunca debemos de cansarnos de pedirle perdón y agradecerle, ser agradecidos con él, ¿verdad? Ser agradecidos por todo lo que Dios nos da, por todo lo que Dios, porque Dios es misericordioso. Ser misericordioso, mis hermanos, quiere decir dar cosas buenas al que no lo merece. Nosotros no merecemos lo que Dios nos da, mas sin embargo Él continúa dándonos todo lo que Él sabe dar. ¿Por qué? Porque nadie lo va a igualar a Él en su caridad, en su amor. Él pide que nosotros, cuando celebrábamos el año de la misericordia, que me parece que fue en el 2015, por ahí más o menos que el Papa declaró el año de la misericordia, entonces ahí, mis hermanos, a la hora de que terminábamos la misa, se cambió un poco la despedida y en lugar de decir nada más, la misa ha terminado, vayan en paz, decíamos, la misa ha terminado, vayan y sean misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros. Es decir, que nosotros también podamos, nosotros dar a los demás, aunque no lo merezcan. Bien, mis queridos hermanos, fíjese qué equivocado está este amigo que está escribiendo por ahí, que dice que yo los estoy sometiendo a la vacuna. Yo siempre he dicho que la vacuna, mis hermanos, es decisión de cada persona. Cada persona tiene que decidir si se la va a poner o no, ¿verdad? Pero si usted decide que no se la va a poner, que sea porque usted ha formado y se ha informado y no que lo estén engañando con cosas que no son. Pero usted decide si usted se la pone o no se la pone. Pero bien, mis hermanos, ojalá que este día podamos nosotros vivir a profundidad el amor, que podamos vivir en paz con nuestros hermanos y que tengan ustedes esos dones del Espíritu Santo que él depositó en ustedes el día de su bautismo, que los descubran, que los pongan a trabajar para honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, continúo abriendo aquí para ver si hay algunos comentarios que valgan la pena responder. Lucero, muy buenos días para usted también, un excelente día, para que también a usted el Señor la siga bendiciendo a todos ustedes, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, no se les olvide también, no se les olvide, mis hermanos, que les estoy pidiendo sugerencias para que podamos ponerle nombre a este programa que estamos aquí con ustedes todos los jueves para compartir nuestra fe, para compartir lo que la iglesia enseña, para hacer lo que es el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Y enseñar lo que la iglesia enseña y de esa manera ir creciendo en nuestra fe con una seguridad de que estamos haciendo teología
¿Se recuerdan que al principio les dije teología? Que teo, Dios, logía, estudio. Estamos estudiando a Dios, estamos aprendiendo de Dios. Eso es lo que es la teología. Eso es, mis hermanos, el programa de este día. Ojalá pues de que tengan ustedes un día muy bendecido, muy lleno de bendiciones. Al amigo que está escribiendo por ahí, lo invito a que ponga su nombre. Ponga su nombre para que así pues también no se esconda bajo otro nombre, pues que no sabemos quién es, ¿verdad? Cuando no hay miedo, mis hermanos, podemos estar de frente. Hermanos muy queridos, el próximo martes nos veremos de nuevo con la liturgia de las horas y el próximo jueves estaremos aquí de nuevo con este programa de ustedes, ¿verdad? El Señor me los bendiga, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, permanezcan en la paz de Cristo y que el amor de María nos lleve también de su mano para poder amarnos mutuamente con todos los dones del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta del lado de cabina? Sí, mire, tenemos una sugerencia aquí que la señora Rosa María Castellanos dice que a ella le gustaría que se nombrara el programa Mi programa con Jesús. Mi programa con Jesús. Y hay otro que dice tomando café, compartiendo la palabra de Dios. Ah, mire, tomando café, compartiendo la palabra de Dios. Y el café bien sabroso, ¿verdad, hermano José Reyes? Ya voy por mi tercera taza. Bueno, pues ándale pues hasta la próxima, hasta el próximo jueves, que Dios lo bendiga. Hasta luego, mis hermanos, cuídense mucho. Adiós. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.